Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Hoy es sábado 24 de septiembre del 2016 y ayer viernes 23 había grabado un vídeo que era un resumen sobre este libro, La Silla de Plata, que es el sexto en orden cronológico de las Crónicas de Narnia. En este vídeo, como lleva el título Vídeo 2, no voy a hacer un resumen, sino más bien algo un poco más diferente. El significado de Narnia. Voy a dedicar este tiempo a hacer un poco de una reflexión acerca de lo que C.S. Lewis quería decirnos a través de esas historias. Y he elegido un punto y solamente voy a hablar de él porque no tengo mucho tiempo. He dividido este asunto del vídeo 2 para este libro en dos partes. Por lo tanto voy a hacer dos vídeos. Ese va a ser el primero y el segundo ya será para el día de mañana, espero. Bueno, en este libro, Eustace Clarence Scrooge, que es el primo de los hermanos Pevensie, va a ir por segunda vez a Narnia junto con una compañera de la escuela experimental llamada Jill Pole. Y originalmente no van a aparecer en el país de Narnia, sino en el país de Aslan. Y hay un momento en el que Jill Pole se queda sola con Aslan y empiezan a conversar. Aslan le dice que le va a encomendar una misión y que es algo muy difícil de hacer. Le dice que esa ha sido la razón por la cual Aslan les ha llevado a ese mundo. Y Jill Pole piensa que se trata de un error, que deben estar confundiéndole con otra persona, porque no había sido Aslan, esto pensaba Jill Pole, quien les había llamado, sino ellos quienes habían pedido ir a ese mundo, a ver si es que, invocando el nombre de Aslan, a ver si es que éste les dejaba entrar. Y encontraron la puerta abierta. Eso es lo que dice Jill Pole, ¿no? Me preguntaba si, quiero decir, no podría ser un error, porque nadie nos llamó ni a Scrooge ni a mí, ¿sabe? Fuimos nosotros los que pedimos venir aquí. Scrooge dijo que había que llamar a alguien. Era un hombre que yo no conocía, y tal vez ese alguien nos dejara entrar, y lo hicimos, y entonces encontramos la puerta abierta. Y Aslan le responde: no me habríais llamado a menos que yo os hubiera estado llamando. No me habríais llamado a menos que yo os hubiera estado llamando. Para una persona que puede haber leído este libro, puede no haber quizá encontrado algo nada más, puede esto parecer en ese sentido un poco insignificante. Pero si consideramos la intención que tenía C.S. Lewis al tratar de escribir estos libros, contar esas historias que están profundamente relacionadas con el cristianismo, quizá la cosa ya no se vea tanto así. Esto tiene un sentido bastante profundo, entonces vamos a hablar un poco acerca de ello. Como yo había dicho una vez en un vídeo anterior, cuando estamos buscando a Dios, lo más importante es darse cuenta de que ya hemos sido encontrados por Él. Es más o menos lo mismo. Si hemos estado llamando a Aslan o buscando a Aslan por alguna razón, y aparentemente hay algunas cosas tal como las percibimos que suceden, parece que son por esas cosas mismas, pero esas cosas no producen de por sí esa búsqueda, sino que más bien habría que ver a quien está detrás de esas cosas. Esas cosas se parecen ante nosotros, pero es Aslan quien nos está llamando a través de esas cosas. Y por lo tanto, si nosotros hemos llamado a Aslan, es porque Aslan nos ha llamado primero a nosotros. Esto parece que puede ser un poco contrario a lo mismo que le pasó a C.S. Lewis, en la misma vida de C.S. Lewis, este momento de conversión, cuando parece más bien no que C.S. Lewis estaba llamando a Dios porque Dios le había llamado primero, sino que más bien parece que Dios le estaba llamando, le estaba buscando, y él estaba más bien, en lugar de llamarle, estaba escapando, estaba huyendo. Pero esto no es necesariamente algo contrario, sino más bien creo que en cierto sentido es algo parecido, porque C.S. Lewis no conocía realmente lo que esto significaba y es decir, no conocía realmente a Dios. Y es cierto también en un sentido, acá nos vamos a tener que estar frente a una dificultad, que es esto, que se dice de que de Dios es más lo que no conocemos que lo que conocemos. Es la misma experiencia que C.S. Lewis tuvo con la alegría, la flecha que le dirigiría hacia la fe en Dios, este deseo que se desea más que la satisfacción misma.
C.S. Lewis decía: si yo encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. San Agustín, en el siglo IV, en su libro Las Confesiones, empezando en un momento en que dice: porque nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Entonces, en este sentido, se puede más o menos entender. Todos los libros de las Crónicas de Narnia fueron escritos después de la conversión de C.S. Lewis. Y C.S. Lewis decía: Dios no puede ser producto de mi imaginación, porque para nada Él es lo que yo pude imaginar de Él. Y esto es bastante interesante. Es casi lo mismo que decía más o menos Thomas Merton en una oración que tiene, refiriéndose a Dios. Dice: yo no sé nada de ti, y por mí mismo ni puedo imaginar cómo hacer para conocerte. Si yo te imaginara, estaría equivocado. Si te comprendiera, estaría engañado. Si quedara consciente y cierto de que te conozco, sería loco. Que no es más que otra cosa que el mismo San Agustín decía: si comprehendis, non est Deus. Si lo entiendes, entonces eso no es Dios. Entonces, al final, si llevamos esta especie de discusión hacia las últimas consecuencias, va a terminar apareciendo la palabra misterio, esto del misterio de Dios. Y quiero deciros que mi objetivo aquí, creo que quede bien claro esto, no es, o mejor dicho, mi objetivo, mi propósito al hacer estos vídeos, por ahora, llega solamente hasta la identificación de estas historias con el cristianismo. Ese sentido muy potente que tiene, ese sentido religioso. Pero nada más, hasta ahí. Acerca de si el cristianismo es cierto o no es cierto, no es algo todavía que estoy tratando. Por lo tanto, quiero que se tome en cuenta esa diferencia, ¿no? Y buena parte, creo, de la respuesta que se da o que da el cristianismo es que, si bien es cierto, de Dios es más lo que no conocemos que lo que conocemos, pero es Dios mismo quien es el primero que ha abierto caminos. Es Dios mismo el primero que se ha dado a conocer. Así como es el primero en habernos llamado, es el primero en haberse presentado, en haberse revelado. Y esto es algo un poco más diferente. Como yo había dicho, acerca de este deseo tú no lo escogiste. Somos capaces de muchas cosas. Podemos hacer muchas cosas. Podemos pensar, podemos hablar, podemos comunicarnos, podemos desarrollar cálculos complejos, podemos componer poesía, podemos contemplar un atardecer, podemos reflexionar acerca de estos asuntos, pero no podemos existir por nosotros mismos, porque nada tiene el ser antes de ser. Y en ese caso Dios no sería un ser más entre muchos. Por ejemplo, Dios no sería la cosa o una de las cosas más buenas de este mundo, o la cosa más buena que hay. Dios es la bondad misma, y eso es una gran diferencia. Dios más el mundo no es más grande que Dios solo, porque Dios no es un ser más entre muchos. Dios es el ser mismo, ipsum esse subsistem, el ser autosubsistente. Y esto ya es algo mucho más diferente. Si queréis saber cuál es la frase de la que yo he identificado con la Biblia en este caso, esto de no me habríais llamado a menos que yo os hubiera estado llamando, creo que podemos encontrar en el Evangelio de San Juan, cuando nos dice, Jesús dice y nos dice esto: vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca. Es eso, esa es la relación, a menos que yo he visto, ¿no? Eso se puede encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 16. Ahora, creo que para resumir esto, se puede decir lo siguiente, y creo que hay que agregar esto al final: se camina mientras se ve, pero se ve mientras se camina. Es decir, es lógico, o sea, se camina mientras se ve, es algo bastante lógico, porque de lo contrario sería un salto en el vacío o una puesta en la noche, como en el caso de Kierkegaard o de Pascal. Pero evidentemente caminamos porque vemos las señales. Pero también es al revés, y esto ya es un poco más diferente, un poco más distinto, quizá en principio difícil de entender.
se ve mientras se camina. Es decir, que para poder ver las señales o los signos hay que caminar. Es más como una luz de una lámpara que ilumina el camino y que vamos llevando en medio de la oscuridad. Por lo tanto, no es oscuridad total, sino que es una luz. Y es una luz que me permite avanzar y que me permite caminar. Y conforme voy caminando, voy viendo las señales y voy profundizando cada vez más en este misterio. Entonces eso es, ¿no? Cuando nuestra razón se estrella con una pared de piedra, la luz me permite seguir avanzando. Otra cosa que también he encontrado aquí, y es algo que ya había hablado en otros vídeos, pero quiero volver a mencionarlo, es ya para terminar, es esto de que lo más importante para Aslan no es la forma en cómo vayamos a hacer la misión que él nos encomienda, sino más bien si estamos dispuestos a hacerlo. En el caso, por ejemplo, en El sobrino del mago, no importa mucho para Aslan la forma en cómo Diggory vaya a hacer la misión que él le ha dicho que haga, sino más bien saber si es que Diggory está realmente dispuesto a hacerlo. Aquí también, lo que más importa para Aslan es si Jill Paul está dispuesta a hacer esa misión, a cumplirlo. Acerca del cómo lo vaya a hacer es algo de lo que Aslan se ocupa, y no hay que preocuparse por eso. La niña quiere saber, Aslan le explica la misión y la niña le dice, ¿cómo lo voy a hacer? Y Aslan le da las 4 señales, y luego le dice, ¿y cómo voy a llegar a Aslan? Parece que Jill Paul está muy preocupada acerca de cómo, pero Aslan se ocupa de eso, y él mismo con su soplo envía a Jill Paul sana y salva hasta el país de Narnia. Básicamente eso sería todo por el día de hoy, así es que ya sabéis, esto es este aspecto que yo he podido encontrar en este libro, La silla de plata, y ya mañana voy a estar grabando, espero, ojalá que pueda, acerca del otro punto también que tiene que ver con Charco Sombrío, que es un enemigo de la marisma que junto con Eustace y Jill Paul van a esta misión que Aslan les está encomendando, que es buscar al príncipe Aurelian, que está secuestrado por esta serpiente, que es pues una bruja que se convierte en serpiente, la dama de la saya verde, y que tiene secuestrado al príncipe Aurelian. Hay un acto muy valiente y muy sensato que lleva a cabo el meneo de la marisma Charco Sombrío, y hay una conversación también, y acerca de eso voy a hablar en el próximo vídeo. Finalmente, en esta historia el bien triunfa como siempre, y de pasada también arreglan las cosas en la escuela experimental. Así que, bueno, nada más, eso sería todo. Espero que os haya gustado, que os haya servido, y pues nada, muchas gracias y adiós.